Carlota había llegado esa tarde para cuidar del pequeño Tomás. Conocía a los Ramírez porque eran amigos de sus padres. «Cuídanos a Tomasín, no da guerra porque es muy bueno y a las 9 ya está dormido», le dijeron el día anterior por teléfono. «Cenaremos por ahí y luego nos vamos a bailar». Accedió, pues esto suponía una buena oportunidad para avanzar con sus apuntes de clase y, sobre todo, 50 euros que le acercaban un poco más a su sueño de comprarse un coche. Para las 9, Tomás ya yacía felizmente dormido en su cuarto, en el piso de arriba, mientras que ella degustaba las bondades de una pizza congelada que había hecho en el horno. Cuando terminó de cenar, abrió con gran motivación su cuaderno de la universidad para adelantar materia de cara al próximo examen. No tardó mucho en rendirse y cerrar de golpe sus apuntes. El viento helado de enero azotaba sin piedad ventanas y puertas, rompiendo toda concentración en el silencio nocturno y haciendo crecer por momentos su inquietud. Por ello, decidió acallar los alarmantes ruidos encendiendo la televisión y mirando sus redes sociales en el móvil. Cuando el televisor callaba por un momento, podía oír el traqueteo furioso de los ventanales y el silbido perturbador del viento que de alguna manera se colaba por algún sitio y zumbaba ominosamente. Carlota estaba acostumbrada a vivir en una bulliciosa calle céntrica. Su casa, un pisito modesto, siempre rebosaba del ruido que su familia de 6 integrantes generaba. Esta casa, sin embargo, tenía 3 enormes plantas. A su alrededor no había vecinos, solo una gran parcela, atravesada en el medio por el camino de tierra que daba a la carretera. Ya era de noche, y cuando Carlota se asomaba, le reconfortaba ver la farola de la entrada de la finca encendida, alumbrando nítidamente una verja alta, sólida, con su portón bien cerrado. No obstante, hacía ya un par de horas que Carlota no veía, desde la ventana del salón, a ningún coche pasar, ni a ningún peatón. Demasiado frío, demasiado viento, demasiado oscuro, pensó para sus adentros. A las 12. Carlota ya había hecho de canguro para varios de los amigos de sus padres. Nunca tuvo ningún problema y las referencias que dejaba en todos esos hogares siempre eran buenas. Sin embargo, esta noche algo se sentía desagradablemente distinto. Algo en el espinazo de Carlota le impedía relajarse. Un sexto sentido le alarmaba de algo. Subió a hurtadillas hasta el cuarto de Tomasín, solo para verificar que el infante seguía durmiendo plácidamente. Todo ok. Mientras bajaba, les mandó un mensaje a los Ramírez. ¿Cuándo volvéis? Le parecía increíble que no se lo hubieran dicho y más aún que ella no lo hubiera preguntado. Tanta soledad de la enorme vivienda, unida a los embates furiosos del viento, le hacía desear que su padre volviera a recogerla cuanto antes. Se sentó de nuevo frente al televisor y, qué extraño, su mensaje no había salido. ¿No le funcionaba internet? Trató en vano de desconectarse y conectarse de nuevo. ¡Pum! Un golpe tremendo le hizo dar un salto de susto que la sacó de ese trance de turbación. Algo se había caído, o roto, probablemente caído y hecho añicos, justo en el porche de casa. A las 12:30. Media hora tardó Carlota en hacer acopio de valor en el salón. Cogió un brasero de la chimenea como arma y se dirigió lentamente hacia la entrada de la casa. Vistazo por la mirilla. Todo despejado. Abrió lentamente la puerta de casa. El viento habrá tirado algo. Cálmate, Carlota. Se asomó y ahí, en el suelo del porche, estaba una figura hueca de un gnomo de jardín enorme, casi como ella de alto, tumbada y reventada. Se le había desprendido la cabeza. El vendaval golpeaba su rostro y se llevaba todo calor y calidez de él en segundos. Las ráfagas hacían que el flequillo le dificultara la visión, pero no lo suficiente como para poder observar la situación y estimar que no lo recogería ni de broma y que se limitaría a informar de ello a los Ramírez. Cerró rápidamente y se dirigió de nuevo hacia el centro del cálido salón, aún con el brasero fuertemente agarrado en su mano derecha. Cogió el móvil y les mandó un mensaje a los Ramírez. Se ha roto el gnomo de jardín por culpa del viento. Perdonad porque no lo vi al llegar a casa. De haberlo sabido,
lo hubiera puesto en un lugar más resguardado. Como este mensaje tampoco salía y temía le tocara a ella pagar con su sueldo la horrible estatua, cogió el móvil y trató de llamar directamente a los Ramírez. No daba tono. Ahora sí estaba asustada de verdad. Nerviosamente, con el brasero aún amarrado y el teléfono móvil contra la oreja, describía nerviosos círculos por el salón. En un intento, el móvil pareció dar tono. Entonces se quedó mirando al infinito, mientras se centraba en qué les diría, mirando sin atención hacia la farola de la entrada de la finca. ¡Pum! La farola reventó con un gran estruendo y dejó de iluminar la verja de entrada a la finca de los Ramírez, al tiempo que de golpe se abría de par en par el portón. A la una. Desde las vísceras, Carlota emitió un chillido alto y dejó caer brasero y móvil por igual. Corrió hacia la puerta de casa, a darle 4, 5, 6 o las vueltas que se pudieran a la cerradura. Como una desquiciada, iba encendiéndolo todo y bajando todas las persianas. ¿Por qué coño no cerré todas las persianas antes?, maldecía. Todas las persianas bajaron hasta abajo menos una, precisamente la que daba a la calle y que estaba en el salón, que era un bajo. Un ventanal enorme cuya persiana no bajaba ni un ápice. «Carlota, tengo miedo», gritó Tomasín desde arriba. «Ya voy, mi amor», respondió en voz alta la canguro, tratando de sonar lo más compuesta posible, pero fallando miserablemente en el intento. A mitad de escalera se encontraron. Se abrazaron con todo lo que tenían. No se sabía quién temblaba más. Con todo encendido, se acurrucaron en el sofá del salón hechos un ovillo, juntitos, bajo un edredón nórdico grueso. Así, permanecieron por largo rato, abrazados, enfrente de la tele, y con el gran y retumbante ventanal del bajo a su derecha. A las 2. Tomasín, seguramente debido al cansancio de las fuertes emociones, había vuelto a sucumbir al sueño en los brazos de Carlota. Ella también estaba un poco más relajada ahora. Miraba de cuando en cuando el móvil, esperanzada, solo para confirmar enseguida que el teléfono no daba ningún tipo de señal. Silbaba y silbaba el viento. ¿Por dónde coño entraba? Estaba todo cerrado a cal y canto. ¡Pluc! La tele se apagó de improviso. A estas alturas, Carlota se empezaba a acostumbrar a los estragos meteorológicos y achacaba todo fenómeno anómalo a las arremetidas del viento. Con resignación, se desprendió de Tomás con cuidado de no despertarle, para ver si de repente un golpe de suerte conseguía que se arreglara el televisor. La suerte no la acompañaba. Trató de tocarlo todo y el resultado seguía siendo el mismo. Se había quedado sin el reconfortante murmullo de fondo que le proporcionaba la televisión. En eso que, estando ahí de pie, le pareció detectar, por el rabillo del ojo, movimiento al otro lado de la ventana. Se giró a toda velocidad y no vio nada, pero su móvil hizo el sonido de un mensaje entrante justo en ese momento. ¡Aleluya!, pensó para sus adentros, mientras que con 3 ágiles zancadas fue a leer su teléfono. Eran los Ramírez, un mensaje nuevo. De vuelta a casa hemos pinchado una rueda. Nos quedamos a dormir en un motel. Te pagaremos 200 euros por las molestias. Me cago en todo, a la mierda con la pasta. Esto no está pagado. Vaya panda los Ramírez. Es la última vez que vengo a cuidar a Tomás, se prometió a sí misma Carlota. Seguro que se han emborrachado hasta el culo y como les sobra la pasta se han ido a un hotel a magrearse y que la tonta de Carlota se quede sola en este palacio del terror. Se disponía a responderles que todo ok y que gracias y que ningún problema, pero de nuevo la conexión del teléfono se había perdido. A las 3. Carlota no podía conciliar el sueño. El ruido del viento y tener la ventana enorme a su derecha la perturbaban demasiado. Había bajado la intensidad de la luz en el salón, limitándola a la lamparita de la mesa a su lado. Su instinto animal no quería que se le viera mucho desde la calle. De cuando en cuando, simplemente se quedaba como embobada, mirando la pantalla negra de la tele. Ahí se reflejaban, deformados, Carlota y Tomás, y se apreciaba la mancha del edredón.
Era el reflejo de ellos, pero viéndose deformado por las sombras y la curvatura de la pantalla. Y de manera súbita, el sonido de otro mensaje entrante llegó. Tenía la misma hora que la anterior, pero, dichoso móvil, solo llegaba ahora. Carlota se apresuró a leerlo. Carlota, nosotros no tenemos ninguna figura de gnomo en el jardín. El cuerpo de Carlota se estremeció como si cayera al vacío. La sangre de todo el cuerpo se le concentró helada en el espinazo, y su rostro debió de quedarse congelado en la mueca del momento. Pasaron unos segundos, que bien pudieron ser 2 o 200, cuando Carlota seguía ahí, yacía congelada en shock. Una risa desquiciada y loca retumbó a su lado, muy por encima de los chirridos del viento contra la fachada. Entonces lo vio. Volvió a mirar al reflejo de la tele y, mientras las siluetas que ya sabía y conocía eran las de Tomás, el edredón y ella, seguían ahí y eran reconocibles, de repente había emergido una nueva figura en la oscuridad de la imagen. Por el reflejo ubicó enseguida dónde quedaba esa voluptuosa figura. Con el corazón a punto de salírsele del pecho, volteó a mirar hacia la ventana, que estaba a 1 metro de distancia ahí. Entonces lo vio. Fuera, en la calle, pero pegado contra la ventana del salón, había una cara anormalmente grande, enorme, gigante. Parecía como si alguien se hubiese dedicado a coser hamburguesas crudas de carne picada. El único pelo que tenía era un solo mechón de flequillo rizado, de un rubio angelical, que le caía por la frente, o por donde hubiera estado la frente en un rostro compuesto. Aunque no se le apreciaban ojos entre tanta deformidad cárnica, sí se le intuía una boca, más abierta en un lado que en el otro, con la que seguía emitiendo esa chirriante y cacofónica risa enlatada. Con respecto a qué ropa vestía aquel terrible deforme, Carlota solo tuvo tiempo de ver algo similar a una bata blanca, probablemente hospitalaria o de manicomio. No tuvo tiempo de ver más. Cogió a Tomás del brazo y lo arrastró por el suelo mientras salía corriendo como alma que lleva el diablo. A su espalda escuchaba retumbando el ventanal, pero sabía perfectamente que aquellos mazazos ya no eran el viento. Era aquel gigante contrahecho tratando de romper la vidriera. A las 3:30. Carlota y Tomasín habían subido corriendo hasta el 3er piso, a la habitación de los Ramírez. Afortunadamente era una habitación con pestillo, y Carlota lo primero que hizo cuando entraron apresurados trompicones fue darle todas las vueltas que pudo hasta que su mano temblorosa, que por el esfuerzo tenía los nudillos blancos, no pudo girarlo más. Acto seguido guió a Tomás hasta debajo de la cama y allí se tumbó con él. Temblaban, jadeaban y sudaban. Carlota podía notar la adrenalina y las palpitaciones que le retumbaban en las sienes. Sus respiraciones eran cortas y arrítmicas. ¡Crank! La explosión de cristales fue claramente audible desde el piso de arriba. El engendro estaba dentro. La canguro tapó con una mano la boca del niño. Ni por todo el oro del mundo desearía que ese ser supiera dónde estaban. Lágrimas de terror del niño le regaban el dorso de la mano. ¿Cuántas habitaciones y baños tendría la casa? ¿Cuánto tiempo tardaría en encontrarlos? ¿Qué pasaría cuando lo hiciera? La mente de la chica corría a 1000 por hora, procesando el almizcle de incertidumbre con temores. Trató de amortiguar su frenética respiración con la intención de oír por dónde estaba ese monstruo. De momento, no se oía nada. ¿Habrá oído el ruido del cristal algún vecino? Ahora mismo, esa era su única baza. Pero qué vecino. La finca más cercana estaba a 200 metros. Era tardísimo. Todos estarían dormidos y, además, había mucho ruido por el viento de la calle. Carlota, desesperanzada, notó cómo lágrimas de impotencia le brotaban sin control. Entonces se le ocurrió: ¿cómo había sido tan tonta? A lo mejor en este piso, que era mucho más alto, estaban en un tercero, sí que tenía cobertura y sí que podía utilizar el teléfono móvil.
Sacó de su bolsillo el teléfono móvil con la mano que le quedaba libre. Con gran velocidad, propia de quien maneja la herramienta como una prolongación de su cuerpo, lo primero que hizo fue bajar el volumen del teléfono a tope. Luego, preparó el siguiente mensaje para los Ramírez. Hay un asesino en la casa. Llamad a la policía y venid todos a salvarnos. Envió. Al otro lado de la puerta de la habitación de los padres de Tomás, justo en el pasillo, se escuchó un teléfono móvil. Unos segundos eternos. Un silencio terrible. Golpe seco y algo que se arrastraba. Carlota y Tomás se giraron. Un teléfono móvil salpicado de sangre llegó arrastrándose, boca arriba y encendido, cerca de donde estaban la canguro y el niño. En la pantalla se leía nítidamente el mensaje que acababa de enviar Carlota.